Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, iniciando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia del pastor Iván Durán de la Iglesia Redemption aquí en Bucaramanga, Colombia, y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Esperemos que no hayamos desayunado porque antes nos perdimos los tres milagros. Pero bueno, sea como sea, los milagros están ya y con el hecho de haber despertado en el día de hoy, haber abierto nuestros ojos, estar vivos, ya ese es el primer milagro de vida para cada uno de nosotros. Así que, Pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Como tú dices, celebrando los milagros de haber abierto los ojos, estar sanos, tener un techo, vivir en un país que nos permite compartir estos espacios. Allá han ocurrido mucho más de 3 milagros antes de las 9 de la mañana de hoy jueves. ¿Me escuchas? Bueno, me parece que nos quedamos, ¿sí? No, no, estamos bien. Ah, ok. Bien, Porque no te escuchaba. No te estamos, escuchaba el ruido que hacías tampoco. estamos bien. Voy a continuar. Ah, ok, ok. Bueno, gracias otra vez por este espacio y bienvenidos a nuestras reflexiones. 3 milagros antes del desayuno, jueves 23, creo que es hoy, de febrero. Y para darles la bienvenida nuevamente a nuestras reflexiones. Quiero empezar con en este capítulo de Hechos, capítulo 17, verso 23. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y yo quiero hablar hoy, esta mañana, sobre cómo es que nosotros creemos en Dios y quién es Dios realmente. La fe, que es lo que inicialmente nos ocupa primordialmente en nuestro segmento del programa, no solamente significa, y para darle más sentido, no solamente significa tener la convicción en algo, creer en algo, sino que para añadirle un poco de contexto al hecho de creer, necesariamente la fe, en su significancia, tiene que ver con creer en algo que alguien me dice, aún sin que nosotros lo hayamos experimentado. Esa es la fe. Para poder iniciar nuestro camino en Dios, la gran mayoría de nosotros empezamos a escuchar testimonios y escuchamos a recibir lo que alguien más había experimentado acerca de Dios. La gran mayoría, con algunas excepciones, de personas que han tenido de la noche a la mañana una experiencia con Dios, de las que hemos sabido, pero el porcentaje de mayor de los que hemos llegado al conocimiento de Cristo ha sido porque alguien nos contó, alguien nos predicó, alguien nos dijo: hizo Dios esto por mi primo, por mí, por mi madre, etcétera. Y entonces nosotros fuimos motivados al hecho de creer. Es decir, la fe nació de algo que alguien nos contó. Pero, para reflexionar, eso que alguien nos contó nació de su experiencia, nació de su interpretación. Y muchas son las veces que por falta de experiencia, por falta de búsqueda de Dios, nos quedamos solamente con lo que nos dijeron. Y aunque es el principio de la fe tiene que llevarnos necesariamente a la acción, llevarnos necesariamente a la experiencia. Dios nos dio la razón para poder nosotros, a través de ella, acercarnos voluntariamente, acercarnos y exponernos para tener una relación con Dios, una experiencia con Dios que nos llenara, que nos afirmara, que nos ayudara a incrementar
lo que sabemos y lo que creemos de Dios. Entonces, ¿cuál es el Dios que a ti te hace sentido? ¿Cuál es el Dios que te dijeron? ¿O cómo es? Dios con mayúscula, siempre. ¿Cómo es que Dios se relaciona contigo? ¿Cómo es que tú te relacionas con Dios? ¿Cómo es como te escucha? ¿Cómo es como le hablas? Nosotros construimos y edificamos conceptos sobre Dios a través de nuestras experiencias y a través de nuestras interpretaciones. Si nosotros tenemos una necesidad en nuestro ego para sentirnos seguros, entonces vamos a tener que buscar un Dios que satisfaga de alguna manera ese vacío, ese quebranto, esa dolencia del alma. Y yo he dicho en algunas ocasiones que a Dios no lo mueve la necesidad. Si a Dios lo moviese la necesidad, no habría necesidades en el mundo, porque evidentemente, obviamente, tiene el poder para cubrir las necesidades. De hecho, el paraíso que le entregó al hombre cubría todas las necesidades del hombre y todavía el planeta Tierra tiene la capacidad de cubrir las necesidades del hombre. Lo que pasa es que están mal administrados. El mundo tiene la capacidad para generar muchísimo más alimento de que la población actual mundial puede llegar a consumir. Pero se me escapa en este momento el número, pero es muchísimo más. Eso no es un dato pequeño porque nos están diciendo que hay escasez y realmente no la hay. Por favor, verifica esa información porque podemos estar creyendo sobre el planeta que Dios nos dejó que es insuficiente y no lo es. Lo que pasa es que lo hemos administrado de manera incorrecta. El hombre debe asumir esa responsabilidad. Entonces vuelvo al tema de cómo es Dios. Solamente con este ejemplo me acerco a lo que quiero tratar en esta mañana. Cómo nosotros fácilmente creemos en cosas que no están ocurriendo, que no están existiendo, y nos planteamos unas figuras del pensamiento que no son reales. Lo mismo pasa con Dios. Cuando no experimentamos a Dios, cuando no tenemos la información completa, cuando no creemos, cuando no escuchamos, porque no hay que parar de escuchar las experiencias de otros, los testimonios de otros, porque eso nos motiva a avanzar. Pero más importante que eso, cuando nosotros no estamos en esa búsqueda consistente, en esa búsqueda constante, cuando nosotros no profundizamos, nosotros nos podemos hacer y construirnos una imagen sobre Dios que es incompleta por un lado y por otro incorrecta. Entonces allí es donde ocurre que unos, por su experiencia, consideran que Dios es de determinada manera. La persona que es muy conservadora tiende a pensar que Dios es un Dios cruel. La persona que es muy conservadora tiende a pensar que Dios es un Dios frío. Por otro lado, en el otro extremo, el que es muy almático, que es muy del día a día, que siempre está, digamos, expuesto a maneras diferentes de pensar porque no tiene profundidad, es muy superficial. Entonces piensa que Dios es un relajo, que puedes comportarte de cualquier manera y Dios siempre va a tener, tú escuchas a los borrachos en las esquinas hablar de Dios y que Chuchito lindo y que Diosito lindo que es. Dios no es así tampoco, no es ese el extremo al que debemos llegar. Si bien es cierto, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, también es fuego consumidor, también es celoso, también es justo. Su justicia tarde o temprano se va a establecer. Por eso es que está el Apocalipsis
allí, tarde o temprano, todas las cosas que administramos mal van a tener que entrar en una correcta administración. Y para eso, Dios tiene ya diseñada una agenda. Lo leemos en los profetas, cómo todo va a ser transformado y Dios va a retomar esa gobernanza sobre la faz de la tierra. Entonces, como que en este caso, como que Dios me malcría, como que Dios está para cubrir mis caprichos, como que mi ego me conduce a que cuando Dios no hace lo que yo quiero, entonces yo me enojo con Dios, no vuelvo a la iglesia, no quiero saber más de Dios, no leo la Biblia y los propósitos que yo me había propuesto, los propósitos que Dios me había establecido, entonces son abandonados porque yo tengo una incompleta información. Yo tengo una fe que no está en incremento, sino que solo dependió de lo que me dijeron. Cuando experimentas a Dios, no hay, estoy completamente seguro de esta afirmación, posibilidad de que te alejes de Él. Claro, todos tenemos momentos difíciles. Todos tenemos momentos en que tropezamos. Todos tenemos momentos en que nuestra fe digamos, flaquea. Pero después de que experimentas al Señor, después de que lo has conocido, después de que has podido escuchar su voz y que sabes que Él ha escuchado la tuya, aunque tropieces y caigas, ya nunca te vas a querer alejar, ya no le puedes dar la espalda. Y de eso estoy completamente seguro. Aquellos que se fueron de la iglesia, aquellos que están lejos de la iglesia, tal vez lo que necesitan es más experiencia, más fe, más conocimiento de Dios, porque eso les va a garantizar saber que Dios siempre tiene un diseño y saber que Dios tiene siempre la forma de sacarnos de nuestros problemas. Si te tomas de la mano de Dios, Dios te saca con mucha facilidad. Entonces, el reino de Dios no es esta cosa que nos están vendiendo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Claro que Dios prospera, pero por supuesto que Dios prospera y tenemos que seguir predicando que Dios prospera y que estamos puestos como cabeza y que vamos adelante y que vamos a emprender y que vamos a lograr y que vamos a alcanzar y que vamos a establecernos en lugares de autoridad y de gobierno. Pero ¿sabes qué? No es el reino de Dios. El reino no es vanidad y no es lujo. No, Dios no tiene como objetivo cubrir nuestra necesidad de seguridad a través de los lujos. Si nosotros recibimos de Dios la bendición de prosperar, la bendición de avanzar, la bendición de tener, eso tiene un propósito en el reino de Dios y tiene que ser establecido el reino de Dios a través de sus alcances, vamos a decir de las finanzas, por ejemplo, o de cualquier otro alcance. Siempre el reino de Dios va a estar exigiendo, demandando que lo que recibimos tenga propósito. Es decir, si Dios te da un Ferrari, mañana tienes los recursos para tener un Ferrari, un Porsche, o yo que sé, un carro de lujo, unas cosas de lujo, eso tiene que cumplir algún propósito en el reino de Dios. El propósito de Dios no es cubrir la vanidad del hombre. El propósito de Dios no es el lujo del hombre, pero el reino de Dios sí es excelencia y sí es detalles. El reino de Dios no son vacaciones, pero sí es descanso. Dios supera todos los límites de nuestro entendimiento, pero lo podemos ver, lo podemos entender, lo podemos experimentar a través de la fe. A veces como creemos que Dios es así, pues que está puesto para cubrir nuestras vanidades, nuestro lujo, como que es nuestro empleado. Entonces declaro y decreto. Otro paréntesis. No es que declarar y decretar sea pecado o esté mal. Lo que pasa es que estos términos están añadidos a un entendimiento superior
Tú no puedes declarar algo que está en contra del propósito y de la agenda de Dios, porque simplemente no va a ocurrir. Y puedes más bien estar cayendo en una rebeldía por tu manera de hablar. Si vas a declarar algo, asegúrate que esté dentro de los planes de Dios, porque declarar es importante toda vez que se declare conforme a la voluntad de Dios, porque eso, la declaración, el poder de la palabra, manifiesta o trae a la existencia algo, trae la existencia física, algo que ya existe en el ámbito de lo espiritual, pero tú no puedes traer a la manifestación física algo que no existe en lo espiritual. Por eso la declaración que hoy en día ya todo el mundo declara y decreta y utiliza esos términos, tiene que necesariamente ir alineada con la voluntad de Dios. Si no ocurre eso, estamos hablando con un poquito de soberbia, estamos hablando con un poquito de torpeza, las cosas de Dios. Discúlpeme que sea tan directo, pero para nosotros, Dios tiene que significar mucho más de alguien que puede cubrir mis necesidades, de alguien que corre para darme mis antojos. Tenemos que aprender a distinguir cuáles son las oraciones que Dios va a contestar, de aquellas que se van a quedar en el aire, porque pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. A eso es a lo que quiero dirigirme. No le podemos adjudicar a Dios sordera cuando somos nosotros lo que no hablamos, lo que a Dios le interesa. No podemos adjudicarle a Dios dureza, crueldad, silencio, distancia, cuando nosotros no encajamos, cuando nosotros no nos alineamos con el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, unos, por falta de experiencia en Dios, hablan de que con Dios les ha ido muy mal. Y otros hablan que con Dios les ha ido muy bien. Y cada quien se hace su interpretación. Es como las fiestas. Cada quien habla de acuerdo a cómo le fue. Uno la pasó riquísimo, comió muy chévere, hizo nuevos amigos, y otro se quedó en un rincón, pasándola, masticando su mal genio, su rabia, lo que haya sido que le haya dañado la fiesta. Y cada uno ve diferentes fiestas, aunque fue la misma. Cada quien habla de su interpretación. Es cual para el uno y para el otro, en la fiesta había la misma comida. Para el uno y para el otro, habían los mismos invitados en la fiesta. Para el uno y para el otro, la decoración de la fiesta era la misma. Lo que cambia es qué actitud, qué comportamiento, qué apertura tuvo cada uno en la fiesta. Eso es muy común en Dios. Y hacía una reflexión este martes en nuestro discipulado en Redemption, que ataca fuertemente la religiosidad, pero que necesariamente tenemos que razonarlo. Cuando los apóstoles y por mucho tiempo la iglesia primitiva predicaba sin el poder de consultar ningún texto de la Biblia. No habían Biblias en los pequeños grupos o células que se hacían en los diferentes países en donde Pablo predicó el evangelio. No tenían las cartas de Pablo, Pablo las iba y predicaba, y por mucho tiempo después, hasta que llegó a la imprenta y pudimos, en el caso mío yo tengo como 50 Biblias en el iPad, hasta cuando no pudimos traducir la Biblia
a diferentes idiomas, hasta cuando no empezó con la imprenta, la posibilidad de que cada uno pudiéramos acceder a la Biblia y conocer los textos. Por mucho tiempo la iglesia creció y creció y creció y avanzó y avanzó y avanzó sin la Biblia. Solamente era lo que se le contaba, la tradición oral entre uno y otro cristiano. Eso fue lo que permitió el crecimiento y el respaldo, por supuesto, del Espíritu Santo, que ahora es tanto o más importante que antes. Porque, contrario a lo que se piensa, antes la iglesia tenía mucho más unidad y no tenían Biblia y no podían corroborar lo que el uno decía y el otro decía con la Biblia, pero sí estaba la experiencia, el deseo de conocer el Espíritu Santo, la invitación y los milagros. Y esto llevó a la iglesia a un crecimiento exponencial hasta hoy. Pero cuando tuvimos la Biblia en nuestras manos, cada uno de nosotros empezamos a leer, empezamos a interpretar de acuerdo como cada uno creemos, como cada uno hemos vivido, como cada uno interpretamos. Entonces, el que tuvo circunstancias difíciles, que le tocó muy duro en la vida, entonces leyó la Biblia y dijo, es que Dios es duro, porque a mí me tocó una vida dura, y entonces el otro que la pasó súper bien, que tuvo un padre súper consentidor, que cubrió todos sus caprichos, que lo malcrió, lee la Biblia y dice, no, es que Dios es todo paz, todo amor, Dios nunca me va a juzgar por nada, yo puedo de cualquier manera decir que soy súper buen cristiano porque Dios todo me lo perdona, que ahora pues parece que esta indisciplina y esta falta de exigencia nos ha hecho ir perdiendo identidad en la iglesia. Entonces, cuando teníamos menos acceso a la Biblia, éramos más unidos, porque teníamos más experiencia. Pero ahora que tenemos la Biblia, tenemos más argumentos, pero esos argumentos como que terminan de alejarnos los unos de los otros. El que no ha hablado en lenguas, dicen que las lenguas no son de Dios. Y el que ha recibido milagros, dice que los milagros son tan importantes, pero otros dicen que ya en este tiempo no hay milagros, sino que hay que perfeccionar la fe. Cada quien habla de acuerdo a lo que le contaron y muchas veces eso que le contaron no es suficiente. Eso que le contaron solo condicionó la mirada que podía darle y la observación a todo el amplio panorama de lo que Dios nos quiere mostrar. Pero nuestra falta de distinciones. Si tú, voy a ponerte un ejemplo para definir lo que es esto de distinción. Si tú no sabes de mecánica y yo saco y te muestro una cosa que va por allá en el motor, no sé, una válvula, un impulsador, que todavía son más raros, más fácil es conocer una válvula que un impulsador. Y yo te saco un impulsador y yo te digo, ¿esto qué es? Si lo paso bien brilladito, bien bonito, tú vas a decir, esto es un pisapapel, porque son pesados y son brillantes. ¿Por qué? Porque no tienes la distinción mecánica automotriz, no tienes la distinción motores de combustión, no tienes la distinción válvulas, perdón, estaba hablando de impulsadores, no tienes la distinción impulsadores. Entonces, si yo te muestro algo que es la primera vez que lo ves, muy probablemente no tengas ni idea y le vayas a dar un uso que no es el que es, no es el para el que fue fabricado, para el que fue hecho. A eso es lo que llamo distinción. ¿Qué diría los filisteos y Goliat acerca del Dios de los hebreos?
Pero ¿qué dirían los hebreos y David acerca de los dioses de los filisteos y Goliat? O los hebreos y David acerca de Jehová. Es más, inclusive entre los hebreos y David ya había una distinción diferente. Es más, entre Saúl y David ya había una distinción diferente entre lo que es Dios, porque Saúl tenía una experiencia. Saúl salió a hacer un mandado que su papá lo envió y buscando los burros que se les había perdido, recibió una palabra profética y termina siendo el rey. En cambio, David tuvo una relación con Dios por mucho tiempo, componiendo canciones, mientras que cuidaba las ovejas de su padre. Tenía un conocimiento acerca de Dios, una experiencia acerca de Dios muy distinta. Por eso es que Saúl está temeroso de enfrentarse a Goliat, pero David está ansioso por enfrentarse a Goliat. Saúl está desesperanzado y asustado porque sabe que este Goliat es un paladín de la guerra y que tiene pocas probabilidades de vencerlo, aunque Saúl era un hombre bastante alto, fuerte. En cambio, las probabilidades de David para vencer a Goliat eran mínimas. Era un niño prácticamente, un hombre demasiado joven. No había sido entrenado en la guerra. Era un pastor de ovejas que fue a llevar un queso y unos panes a sus hermanos. Fue a hacer un mandado. Y sin embargo, David está completamente seguro de cuál es su arma principal, de dónde radica su victoria. David está completamente seguro que Goliat es demasiado pequeño para enfrentarse a Dios, porque David va con la seguridad, David va con la fe, es más, David va con el conocimiento de que Dios está comprometido en darle la victoria a su pueblo. Sabe que no hay Goliat, y como Goliat invocó sus dioses, no hay dioses y no hay Goliat que puedan enfrentar al Dios de los hebreos y a David, su siervo, y eso es lo que ocurre. Termina David venciendo a Goliat, porque no vemos a Dios como Dios es. Vemos a Dios como somos nosotros. Este lente es lo que nos impide, este lente es lo que nos impide formarnos la verdadera imagen que debemos formarnos de Dios. Por eso tenemos que quitarnos constantemente las gafas o los lentes, decía, que nos distorsionan la imagen de Dios. Tenemos que quitarnos lo que nos dijeron, tenemos que quitarnos lo que vivimos, inclusive cosas buenas que hemos vivido con Dios, porque nosotros necesitamos estar en incremento, en creciendo. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que ir a experimentar a Dios. Y la experiencia de ayer no es suficiente. Hoy hay que tener una nueva experiencia. Hoy hay que tener un nuevo conocimiento. No te enamores por eso de esas experiencias que tuviste en el pasado. No te enamores de los argumentos más brillantes. De todas maneras, tus experiencias pasadas y tus argumentos brillantes también serán superados. Vive la vida sin complejos. Vive en un estado continuo de aprendizaje y de cambio. La religión y la carne son los mejores amigos porque quieren establecer en ti un paradigma de control. Y estos paradigmas de control terminan por anularte, por ser un ancla que no te deja avanzar hacia el conocimiento, hacia la experiencia con Dios. ¿Cómo se comunica Dios contigo? Si le preguntaras a Samuel, ¿qué diría? Y si le preguntaras a Moisés, ¿qué diría? Son experiencias todas verdaderas, pero diferentes.
quiero finalizar con este ejemplo. Un motor de un carro necesita varios líquidos, vamos a decir. Por un lado necesita gasolina, por otro lado necesita aceite, por otro lado necesita agua refrigerante o un refrigerante, pero no puedes poner, aunque el mismo motor de tu carro necesita gasolina, no puedes colocar el agua de refrigerante donde va la gasolina, ni la gasolina donde va el aceite lubricante, porque ellos, aunque trabajan juntos, no se pueden mezclar. Todos están dentro del mismo motor, pero todos tienen funciones diferentes. Si tú intercambias el lugar donde va cada cosa, vas a dañar el motor. No solamente no va a funcionar, sino que se va a dañar. Satanás no es ese diablo de trincha y cachos, con cola, rojo. Satanás es más bien este engañador sutil que se viste de ángel de luz. La serpiente no dijo que Dios no existía. La serpiente dijo que Dios no nos decía todo y que no quería que nosotros tuviéramos el conocimiento correcto. Eso fue lo que dijo Satanás. Por eso mi invitación esta mañana es: experimenta a Dios, recibe y escucha lo que te dijeron y coloca cada cosa en su lugar. Avanza, que esto te va a garantizar, porque tengo que decir esto, lo que conocemos acerca de Dios hasta ahora, aunque creas que es mucho y que conoces a Dios, realmente es poco. No podemos parar de buscar. No podemos parar de ver milagros. No podemos parar de provocarlos. Porque si paras, ya es una gran pérdida. No hay manera de aburrirse experimentando a Dios, porque Dios tiene mucho más que darnos, mucho más que enseñarnos de lo que hasta ahora, por todos los siglos, el hombre ha podido descubrir. Te mando un abrazo fuerte, 3 milagros antes del desayuno, y aquí en nuestra emisora Busco en Ti, porque donde estás todavía hay mucho más que este no es el fin, dice nuestro eslogan. Hay mucho más que tienes que experimentar, hay mucho más que tienes que vivir. Por eso tienes que hacerlo con gozo, con alegría, con entusiasmo. Le mando un abrazo fuerte a todos. El Señor los bendiga ampliamente y espero haber sembrado una semillita de deseo por avanzar más en Dios. Fuerte abrazo para todos. Busco en ti, Jorge. Dios te bendiga ampliamente y gracias por darnos este espacio nuevamente.